Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Si eres nuevo, un saludo enorme y esperamos que te sientas como en casa. Hoy vamos a hablar de algo que, déjenme decirles, está revolucionando la forma en que vemos el mundo. Un tema que está impactando a todos, desde el emprendedor que está comenzando hasta las grandes corporaciones. Hoy vamos a hablar de cómo Demet y Can, dos figuras que seguro ya conoces, están soltando información valiosísima que está teniendo un impacto brutal. No es una exageración, de verdad. Se trata de divulgación estratégica, de cómo comunicar tu mensaje de manera efectiva para llegar a la audiencia correcta y generar un impacto real. Vamos a desgranar sus estrategias, analizar sus casos de éxito y darte herramientas prácticas para que tú también puedas aplicarlo a tu proyecto, a tu negocio, o incluso a tu vida personal. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema tan jugoso, déjame hacerte una invitación rápida. Si te gusta el contenido de valor, si te interesa el marketing, la comunicación, el emprendimiento y todo lo que tenga que ver con crecer y alcanzar tus metas, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas ni un solo vídeo, activa la campanita para que te notifiquen cuando subamos algo nuevo y súmate a esta comunidad de personas que buscan marcar la diferencia. Vamos a aprender juntos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Demet y Can, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del marketing y la comunicación. ¿Y por qué? Bueno, porque han demostrado una y otra vez su capacidad para conectar con el público, para generar conversaciones significativas y, lo más importante, para lograr resultados tangibles. ¿Pero qué es exactamente lo que están soltando? No se trata de secretos mágicos ni de fórmulas imposibles. Se trata de un enfoque estratégico, de una comprensión profunda de la audiencia y de una habilidad para comunicar ideas de manera clara, concisa y sobre todo convincente. Uno de los pilares fundamentales de la divulgación que promueven Demet y Can es la autenticidad. En un mundo saturado de información, donde cada día nos bombardean con mensajes publicitarios y promesas vacías, la autenticidad es un valor cada vez más preciado. La gente quiere conectar con personas reales, con marcas que tengan una misión clara y que se muestren tal como son, con sus fortalezas y sus debilidades. Demet y Can lo entienden a la perfección. No pretenden ser perfectos, no esconden sus errores, sino que los utilizan como oportunidades para aprender y para crecer. Comparten sus experiencias, sus fracasos y sus éxitos con honestidad y transparencia, lo que genera una conexión mucho más profunda con su audiencia. Piensen en ello, ¿cuántas veces se han sentido más identificados con alguien que reconoce sus imperfecciones que con alguien que se presenta como un modelo inalcanzable? Esa es la magia de la autenticidad. No se trata de ser perfectos, sino de ser genuinos. Otro aspecto clave de su estrategia es la creación de contenido de valor. No se trata simplemente de promocionar un producto o un servicio, sino de ofrecer información útil, relevante y que realmente aporte algo a la vida de las personas. Piensa en tutoriales, guías prácticas, consejos, entrevistas, estudios de caso, todo aquello que pueda ayudar a tu audiencia a resolver un problema, a aprender algo nuevo o a tomar una mejor decisión. En este punto, la investigación es fundamental. Conocer a fondo a tu público objetivo te permitirá crear contenido que realmente les interese y que responda a sus necesidades específicas. Demet y Can son maestros en esto. Analizan a fondo las necesidades y los intereses de su público objetivo y crean contenido específicamente diseñado para satisfacer esas necesidades. No se conforman con lo superficial, sino que profundizan en los temas, ofrecen perspectivas únicas y se esfuerzan por superar las expectativas de su audiencia. Imaginemos que tienes un negocio de venta de productos para mascotas. En lugar de limitarte a publicar fotos de tus productos, podrías crear guías sobre cómo cuidar diferentes razas de perros, consejos sobre nutrición canina o incluso tutoriales sobre cómo hacer juguetes caseros para gatos. Este tipo de contenido no solo atrae a tu público objetivo, sino que también te posiciona como un experto en la materia. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la narrativa. Contar historias es una de las formas más poderosas de conectar con el público y de hacer que tu mensaje sea memorable. A todos nos encantan las historias. Nos enganchan, nos emocionan, nos inspiran, y nos ayudan a recordar la información mucho mejor que si simplemente nos la presentaran de forma fría y objetiva. Las historias tienen la capacidad de crear una conexión emocional que va más allá de la lógica y la razón. Demet y Can son grandes narradores.
Saben cómo tejer historias que capturan la atención del público, que transmiten emociones y que dejan una huella duradera. Utilizan anécdotas personales, ejemplos reales y metáforas para ilustrar sus ideas y para hacer que su mensaje sea mucho más fácil de entender y de recordar. Por ejemplo, en lugar de simplemente decir que la perseverancia es clave para el éxito, podrías contar la historia de un emprendedor que superó múltiples obstáculos para lograr sus objetivos. Esta historia no solo será más memorable, sino que también inspirará a tu audiencia a perseverar en sus propios proyectos. Ahora bien, ¿cómo puedes aplicar todo esto a tu propia estrategia de divulgación? Aquí te dejo algunos consejos prácticos. Primero, define tu público objetivo. ¿A quién te diriges? ¿Cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus frustraciones? Cuanto mejor conozcas a tu audiencia, más fácil será crear contenido que realmente les resuene. Utiliza herramientas de análisis de datos, encuestas, entrevistas y grupos focales para obtener información valiosa sobre tu público objetivo. Segundo, encuentra tu voz auténtica. No trates de imitar a nadie más. Sé tú mismo, muestra tu personalidad y comparte tus experiencias con honestidad y transparencia. La gente valora la autenticidad, así que no tengas miedo de mostrarte tal como eres. Piensa en qué te hace único y cómo puedes transmitir esa singularidad en tu comunicación. Tercero, crea contenido de valor. Ofrece información útil, relevante y que realmente aporte algo a la vida de las personas. No te limites a promocionar tus productos o servicios, sino que céntrate en ayudar a tu audiencia a resolver sus problemas y a alcanzar sus metas. Planifica tu contenido con anticipación, crea un calendario editorial y asegúrate de que cada pieza de contenido tenga un propósito claro. Cuarto, cuenta historias. Utiliza anécdotas personales, ejemplos reales y metáforas para ilustrar tus ideas y para hacer que tu mensaje sea mucho más fácil de entender y de recordar. Las historias conectan con el público a un nivel emocional y ayudan a crear una conexión más profunda. Practica el arte de contar historias, experimenta con diferentes formatos y encuentra la forma que mejor se adapte a tu estilo. Quinto, utiliza diferentes canales de comunicación. No te limites a un solo canal, sino que explora diferentes opciones para llegar a tu audiencia. Puedes utilizar redes sociales, blogs, podcasts, vídeos, newsletters. Lo importante es encontrar los canales que mejor se adapten a tu público y a tu mensaje. Adapta tu contenido a cada canal, utiliza formatos diferentes y asegúrate de que tu mensaje sea coherente en todos los puntos de contacto. Sexto, interactúa con tu audiencia. No te limites a publicar contenido, sino que responde a los comentarios, participa en las conversaciones y muestra interés genuino por lo que tu audiencia tiene que decir. La interacción crea un sentido de comunidad y ayuda a construir relaciones sólidas. Responde a los comentarios y preguntas de tu audiencia de manera rápida y eficiente, organiza sesiones de preguntas y respuestas en vivo y fomenta la participación en tus redes sociales. Séptimo, mide tus resultados. Utiliza herramientas de análisis para medir el impacto de tus acciones y para identificar qué está funcionando y qué no. Esto te permitirá ajustar tu estrategia y mejorar continuamente tus resultados. Analiza las métricas clave como el tráfico de tu sitio web, el engagement en redes sociales, las conversiones y el retorno de la inversión. Demet y Khan han demostrado que la divulgación estratégica, basada en la autenticidad, la creación de contenido de valor y la narrativa, puede tener un impacto enorme. No se trata de magia, sino de un enfoque consciente y planificado que busca conectar con el público a un nivel profundo y generar resultados tangibles. Pero la divulgación estratégica no es solo para grandes empresas o personalidades del mundo del marketing. Es una herramienta poderosa que cualquier persona puede utilizar para promocionar su negocio, compartir sus ideas o simplemente conectar con otros. Ahora, quiero compartir contigo algunos ejemplos concretos de cómo Demet y Khan han aplicado estas estrategias con éxito. Por ejemplo, Demet en su plataforma online, ha creado una serie de cursos y talleres en los que comparte sus conocimientos y experiencias sobre marketing digital. No se limita a dar consejos teóricos, sino que muestra ejemplos prácticos, comparte sus propios errores y aciertos, y ofrece a sus alumnos herramientas concretas para aplicar lo que aprenden. Esto ha generado una comunidad muy activa y comprometida, que valora enormemente su autenticidad y su disposición a ayudar. Además, Demet utiliza testimonios de sus alumnos para promocionar sus cursos, lo que genera aún más confianza y credibilidad. Por su parte, Khan ha construido una marca personal sólida a través de sus redes sociales.
Comparte contenido de valor sobre liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, y utiliza historias personales para ilustrar sus ideas. No se limita a publicar contenido promocional, sino que se centra en ofrecer valor a su audiencia y en generar conversaciones significativas. Esto le ha permitido construir una comunidad leal de seguidores que confían en su criterio y que valoran su honestidad. Khan también colabora con otros influencers en su nicho, lo que le permite llegar a un público aún más amplio. Estos son solo 2 ejemplos, pero hay muchos más. Lo importante es que te inspires en ellos y que adaptes sus estrategias a tu propio contexto. Recuerda que no hay una fórmula mágica, sino que se trata de experimentar, de aprender y de mejorar continuamente. No tengas miedo de salir de tu zona de confort, de probar cosas nuevas y de adaptarte a los cambios en el mercado. Y hablando de aprender y mejorar, quiero recordarte que la divulgación estratégica es un proceso continuo. No se trata de aplicar una serie de técnicas y esperar resultados automáticos, sino de estar constantemente aprendiendo, adaptándote y mejorando tu estrategia. El mundo del marketing y la comunicación está en constante evolución, por lo que es fundamental estar al día de las últimas tendencias y de las mejores prácticas. Mantente informado sobre las nuevas plataformas de redes sociales, las últimas herramientas de marketing digital y las tendencias emergentes en tu industria. Así que te invito a que sigas investigando, a que sigas aprendiendo y a que sigas experimentando. No tengas miedo de probar cosas nuevas, de cometer errores y de aprender de ellos. La divulgación estratégica es un viaje, no un destino. No te desanimes si no ves resultados inmediatos, sino que persevera y confía en el proceso. En resumen, lo que Demet y Khan están soltando es un mensaje poderoso. La divulgación que impacta se basa en la autenticidad, la creación de contenido de valor y la narrativa. Al aplicar estos principios, puedes conectar con tu audiencia a un nivel profundo, generar conversaciones significativas y lograr resultados tangibles. Recuerda que la divulgación estratégica no es solo una herramienta de marketing, sino también una forma de construir relaciones duraderas con tu audiencia y de generar un impacto positivo en el mundo. Espero que este vídeo te haya sido útil y que te haya inspirado a aplicar estas estrategias a tu propio proyecto. Recuerda que la divulgación estratégica es una herramienta poderosa que puede ayudarte a alcanzar tus metas y a marcar la diferencia en el mundo. No importa cuál sea tu objetivo, la divulgación estratégica te puede ayudar a alcanzarlo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, apreciamos enormemente tu tiempo y tu atención. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que la divulgación estratégica es un viaje constante de aprendizaje y mejora. Ahora, nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué estrategias de divulgación te han resultado más efectivas? ¿Tienes alguna pregunta o comentario? Déjanos un comentario abajo, nos encanta leerte y responder a tus preguntas. Nos interesa mucho saber qué piensas y cómo podemos ayudarte a mejorar tu estrategia de divulgación. Y antes de despedirnos te invito a que le des un me gusta a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos y familiares si crees que les puede ser útil, y que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que te notifiquen cuando subamos un nuevo vídeo. Nos esforzamos por crear contenido de valor que te ayude a crecer y a alcanzar tus metas. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.